Muy bien, chicas. Vamos a iniciar con la clase. Ney, al final de la clase realizamos su examen en los últimos 5 minutos. Entonces, vamos a iniciar con la clase de primeros auxilios, chicas. ¿Todavía no han realizado su examen o ya realizaron el examen de primeros auxilios? No, tampoco. Mañana lo tienen, ¿no? Creo. Ok, igual, misma indicación que les había mencionado a las chicas de tercero. Si llegasen a tener alguna duda o complicación con la pregunta que no se entienda, me pueden mandar mensajito o en todo caso llamar, si digo, tengo la oportunidad de contestarles, si no, con mensaje de por qué no entienden o por qué no se entiende la pregunta o por qué, ¿sale? No la respuesta, como les dije, yo no doy la respuesta nada más si no entienden la pregunta, ¿vale? Entonces, para que no haya problemas mañana. Recuerden que los exámenes los califica dirección. Yo nada más entrego calificaciones del bimestre con sus tareas, participación, asistencia, presentación y sus exposiciones. Lo del examen lo evalúa prácticamente dirección y ellos les dan su calificación bimestral en general. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a iniciar con las hemorragias. El tema de hoy le tocaba exponer a Adri, pero me menciona que tiene problemas con el internet. Profesor, no tengo buen internet, voy a apagar mi cámara. Sí, Adolfo, no hay problema. Muy bien, vamos a ver. Iniciamos con las preguntas. Ceci, cuénteme, ¿qué es una hemorragia, Ceci? ¿Qué entiende o qué es una hemorragia, Ceci? Ay, podría ser la liberación de sangre. La liberación de sangre. Ok, vamos a ver. Lupita me alzó la mano. Lupita, ¿qué es una hemorragia, Lupita? Es cuando hay un vaso sanguíneo dentro, y que es la liberación de la sangre. Ok, efectivamente, es cuando un vaso sanguíneo de diferente estirpe se llega a romper y entonces tenemos la liberación de sangre. ¿Vale? Nos puede complicar las cosas. Muy bien, vamos a ver. Alessandra, ¿cuántos litros de sangre tiene el cuerpo humano? Ay, no sé, yo quería contestar que era hemorragias. Ah, pero ya contestamos esa pregunta. Ahora le estoy haciendo otra. ¿Cuántos litros de sangre tiene un... No, esa no sé. ¿Cómo, Alessandra? Si lo vimos en la clase pasada, no ha visto los videos. ¿Qué tal? Son entre 4, 4 y medio, ¿no? Y 6 litros. Medio a 6 litros, ok, ¿qué tal? Vamos a ver. Ceci, De 4.5 a 5 litros. ok. A 6. Linet, De 4 a 6 litros. ok, muy bien. Ya se los había dicho usted, Linet. Sí. La clase también pasada. Muy bien. Pero para que vea que sí Efectivamente. se me quedó. Muy bien, qué bueno que sí se le quedó. Efectivamente, son entre 5 a 6 litros aproximadamente de sangre, ¿sale? Entonces son nuestros litros que nosotros tenemos, el porcentaje total de sangre que estamos ahí circulando. En caso de que vaya disminuyendo, vamos a tener algo, una enfermedad, un síndrome en ese momento, si nosotros disminuimos nuestra volemia. Vamos con las chicas de segundo. Lupita, ¿qué es volemia? Es que eso no lo he visto con segundo. Entonces, Lupita, ¿qué es volemia? ¿Qué es la volemia en el cuerpo? ¿Puedo? ¿Quién es? ¿Vale? Bien, vale. Dígame. Sí. Bueno, es el volumen total de sangre circulando en el cuerpo. ¿Qué es el total de volumen de sangre circulando en el cuerpo? Que serían precisamente los litros que acabamos de mencionar. Muy bien, vale. ¿Y cómo mediríamos la volemia? ¿Cómo la mediría? Con estudios de laboratorio. Con estudios de laboratorio, con la presión arterial, ¿sale? Mm, Con eso vamos nosotros a checar más o menos nuestra volemia que estamos teniendo. Si nuestra presión arterial está dentro de los parámetros normales, entonces nuestra volemia realmente está bien.
¿sale? Si la frecuencia cardíaca está normal, de 60 a 70 latidos por minuto, vamos a tener precisamente que la volemia está dentro de lo normal. Recuerden que los 5 o 6 litros pasan aproximadamente dentro del corazón. Obviamente esto es rápido porque la sangre va rápido, no va lento. Pasan en ese minuto, en esas contracciones o en ese ciclo cardíaco de 60 a 90 latidos, pasan esos 5 litros rápidamente por los ventrículos, perdón, por las aurículas y los ventrículos y vuelven a salir por las arterias, por la circulación mayor. Entonces, con eso también podemos medir nuestra volemia. Muy bien, ¿sí estudiaron? Entonces, vamos a definir la hemorragia. La hemorragia, pues, es la salida de sangre de los vasos sanguíneos del aparato circulatorio a través de una extravasación arterial, venosa o capilar. Recuerden que tenemos 3 tipos de vasos. Los vasos que son arterias, perdón, 2 tipos de vasos. Los vasos que son arterias y venas, y el tercero que sería el capilar. Recuerden que van arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, ¿sale? Arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre desoxigenada. Entonces, cualquiera de esos vasos se puede romper y extravasar o salir precisamente la sangre de un lado hacia otro, ya sea externa o internamente. Si hablamos externamente es porque me corto y sale la sangre hacia afuera. Internamente se rompe algún órgano dentro de mi cuerpo y sale la sangre hacia alguna cavidad. Se rompe el corazón, se rompe el pulmón y la sangre van hacia las cavidades que se contienen dentro del cuerpo. Entonces puede haber hemorragias internas y hemorragias externas. La etiología es multifactorial, no hay un factor de riesgo que nos haga que se rompa un vaso sanguíneo. Entonces, vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Se puede romper desde el vaso más grandote hasta el vaso más pequeñito que nosotros encontramos. El sangrado, pues, es la pérdida de sangre originada desde el interior del cuerpo hacia afuera. Hacia afuera me refiero hacia alguna cavidad o hacia afuera del cuerpo. Y podemos presentar con diferentes cosas, como petequias, equimosis, hematomas o depósitos de sangre en la cavidad corporal. ¿Alguien me puede decir qué es una petequia? Son las pequeñas manchitas que nos llegan a salir en las manos comúnmente. Son muy pequeñitas, efectivamente, Lina. Se rompen los capilares y salen pequeños vasitos. Se pueden romper por diferentes factores, porque nos pegamos y apenas una pequeña cosita se rompió el capilar. Profe, disculpe, apagaré mi cámara y estoy en casa. Sí, Viviana, no hay problema. Entonces, petequias, se rompen los pequeños vasitos y nos quedan puntitos pequeños rojos. ¿Qué es una equimosis entonces? Si las petequias es Una hematoma. no, exacto, sí. ¿Quién me dijo? Bien, supe, ¿quién me dijo? Alessandra. Muy bien, Alessandra. Son los equimosis o hematomas, son rompimiento de vasos más grandes o de varios capilares que nos hacen una mancha muchísimo más grande y es donde se extravasa precisamente la sangre hacia el tejido tegumentario, hacia la piel, y entonces creamos ese hematoma. Déjenme anotar la participación porque después se me va. Alessandra. Muy bien, entonces. También los hematomas son cancerígenos, ¿no? Y las petequias también. ¿Quién me preguntó? Viviana, sí. Sí, Viviana, efectivamente. Bueno, para las chicas de segundo que ahorita estábamos viendo dentro de las leucemias, la leucemia se caracteriza en algún momento porque salen petequias, equimosis o hematomas sin que se haya golpeado el paciente. Entonces son síntomas de algún cáncer, de distintos cánceres, pero prácticamente de la leucemia es importante ahí. O sea que salen sin golpearse. Sí, eso es importante. Cuando nosotros pensamos en un cáncer, digo, no porque salga hematomas y equimosis es cáncer, ¿verdad? Porque puede haber alteraciones de la sangre, como por ejemplo las hemofilias, que llegan a crear rompimientos de vasos dentro de nuestro cuerpo humano sin que nos hayamos golpeado. Por eso les dije que la etiología son diferentes o es multifactorial el que haya una hemorragia. Puede haber trastornos de la coagulación, trastornos de la misma sangre, trastornos como cáncer, que nos hayamos golpeado, algún traumatismo, algún impacto. Entonces puede romperse y puede presentar precisamente las petequias y las equimosis. Entonces, para referirnos así más que un hematoma es la equimosis. ¿Alguna duda?
Alguien por ahí prendió. También un hematoma puede ser solamente endurecimiento y no tener una coloración, ¿no? Así es. Es muy raro que los encontremos así, vale, pero sí puede ser un endurecimiento, porque el hematoma el acúmulo de sangre está un poco más adentro de las capas de la piel. Entonces, es una hemorragia interna, pero como por ejemplo en las rodillas. Se dan un golpe en las rodillas y el sangrado es en la cavidad. Entonces está produciéndose precisamente sangre, bueno, saliendo sangre en la cavidad de la rodilla. Entonces se puede hinchar y puede estar indurado. Tenemos que investigar si sí realmente es sangre o no, ¿verdad? Pero hay que investigarlo. Muy bien. Entonces continuamos. Ya conocemos nuestro sistema circulatorio. Bueno, las de segundo ya lo conocen porque ya vieron anatomía. Las de tercero ya vieron anatomía del sistema circulatorio. Los de segundo apenas vamos viendo esta parte. Aún no tocamos el sistema circulatorio como tal, pero tenemos bastantes vasos grandes. Hay vasos grandes que se llegan a reventar. Chicas de segundo, ¿quién me puede decir cuál es el vaso más grande que sale del corazón? ¿Qué sale? ¿Cómo se llama ese vaso enorme? Mire, ¿cómo se llama el vaso que sale del corazón? Antes de que nos conteste Linet que alzó la manita. La aorta, ¿no ve? ¿Quién me dijo? Alessandra. Efectivamente, el vaso más grande que sale del corazón es la aorta y esa fue una de sus preguntas ahorita en el examen. Este vaso, bueno, aquí no se ve, pero sería este vasote que sale del corazón, que va hacia abajo, tenemos la aorta y la aorta se divide en tres. La aorta o el callado de la aorta torácica, porque está en la cavidad torácica, y la aorta abdominal, que se encuentra en el abdomen. De ahí se bifurca para poder crear las arterias, no fueron ilíacas, precisamente, para posterior a las arterias femorales. Y así hasta abajo, tibiales, peroneales, tibiales, todos esos tipos de arterias, ¿sale? Entonces, esos vasos se pueden llegar a romper. Chicas de segundo, ¿cómo se llaman los vasos que son las venas que entran en el corazón? Que hay una que recoge la sangre de arriba del cuerpo y otra que recoge la sangre de abajo del cuerpo. Linet, yo sé que se la sabe. ¿Cómo se llaman estas venas? ¿Cómo dijo su pregunta? Es que no me enredé con... ¿Cómo se llaman las venas que entran en el corazón? Que llegan a la aurícula derecha. Cava. Venas cavas. ¿Quién me contestó? Ven Yo. acá, va superior y inferior. Así es, Viviana y Enriqueta, si no me los veo. Exactamente. Vena cava superior y vena cava inferior. Ya veo que fueron a investigar las preguntas del examen de anatomía. Pero qué bueno que lo investigaron. Entonces, vena cava superior recoge sangre de la parte superior del cuerpo. Vena cava inferior de la parte inferior del cuerpo. Entonces, esas son nuestras arterias y venas más grandes que salen del corazón. En algún momento puede haber hemorragias. Existen, por ejemplo, enfermedades como la aneurisma. Se revienta el vaso sanguíneo y crea una hemorragia interna. Entonces, ahí es donde tenemos hemorragias internas. Muy bien. Entonces, ya habíamos visto, tanto para segundo y tercer semestre, que las arterias pues salen del corazón, la sangre circula con mucha presión, de ahí tomamos precisamente la tensión arterial, la sangre circula a impulsos, son rígidas y la gran mayoría transporta oxígeno y nutrientes, mientras que las venas van hacia el corazón, no salen, entran al corazón, la sangre va a circular con poca presión a diferencia de las arterias, la sangre circula de una forma continua, son elásticas y la mayor parte transportan dióxido de carbono y elementos de desecho. Cuando ustedes canalizan a un paciente, ¿en dónde lo canalizan? ¿En una arteria o en una vena? Sí, ya cuando tengo En una vena. En una Una vena. vena. Así es. Si ustedes canalizarían en una arteria, ¿qué pasa cuando meten el punzo? O sea, el fluido de la sangre saldría con mayor intensidad. Así es, por el impulso precisamente de la presión. Si ustedes pinchan la arteria y ya sea el punzo sale volando y hay una hemorragia precisamente con mayor fuerza de la arteria, a comparación de una vena. La vena pinchan y sí sale la sangre, pero la presión es muchísimo menos. Y es de donde precisamente se canaliza a un paciente periféricamente y se le da precisamente
o se toman las muestras de sangre. Vamos a ver. Adolfo, ¿qué diferencia hay entre la sangre arterial y la sangre venosa? Prenda su micrófono, por favor, Adolfo. Y trate de contestar un poco más rápido porque si no tardamos. La sangre arterial es la que está oxigenada en el sistema circulatorio, Ajá, que se encuentra en la vena pulmonar y las cavidades izquierdas del corazón. ajá. Y las arterias es de color rojo brillante, pero se ve púrpura a través de la piel translúcida. Bueno, así por fuera, pues. Ok. Ah, más o menos bien. Vamos a ver. ¿Quién me puede responder? Ney, ¿qué diferencia hay entre una sangre arterial y una venosa? Cuando usted canaliza una arteria o una vena, ¿cómo saldría la sangre? ¿Cómo diferenciaría, aparte de la presión, cuál es una vena y cuál es una arteria? Ney. Que la sangre venosa es la que es, bueno, sale del corazón, ¿no? Lógicamente. Ajá. Y, ay, no sé. Y pues en su caso, pues, La ya sangre cada- arterial es rojo brillante y la venosa es un color rojo oscuro. Así es, muy bien. Y de hecho, Enriqueta, quien también nos puso en el chat, que es por el color, efectivamente. La sangre venosa es de color más oscura, es roja, pero no es rutilante, no es brillosa, efectivamente. Mientras que las arterias, la sangre es completamente roja, 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 rutilante, es un rojo carmesí y es brillante. ¿Por qué? Porque lleva oxígeno y las arterias, las venas que llevan dióxido de carbono se vuelven más oscuras. Esa es la diferencia cuando yo pincho una y otra, aparte de la presión. ¿Por qué? Porque si un paciente está deshidratado o está en un shock hipovolémico por la pérdida de sangre y ustedes pinchan una arteria, no va a salir con gran presión. ¿Por qué? Porque el paciente está disminuyendo su volemia. Entonces, al momento de disminuir la volemia, pues vamos a tener precisamente que la sangre ya no va a salir con la presión que tenía antes. Entonces, también hay que diferenciar porque muchas veces si mi paciente está sufriendo y ya perdió volemia, pues perdió litros de sangre, pues ya no va a salir con la presión. Entonces ya no vamos a poder diferenciarla por el tipo de presión. Muy bien. Entonces, vamos con la etiología de las hemorragias. Va a producirse por lesiones provocadas por accidentes, objetos punzocortantes y enfermedades. Accidentes de cualquier índole. Objetos punzocortantes también de cualquier índole. Ya lo habíamos visto con Linet en la clase pasada sobre las heridas. Cualquier tipo de herida nos va a causar una hemorragia. Pequeña, leve, moderada, severa, pero nos va a causar una hemorragia. Y enfermedades, como les mencionaba, como las hemofilias, algunos tipos de cáncer, nos van a producir precisamente tipos de hemorragia. Entonces, la etiología es multifactorial para el paciente y hay que hacer hincapié y hay que estar investigando dentro de nuestra historia clínica para nosotros detectar qué fue lo que pasó para que el paciente tuviera una hemorragia. La complicación más grande de una hemorragia es el shock hipovolémico o choque hipovolémico. Hipo, bajo, volemia, la cantidad de sangre, es decir, disminuyó la cantidad de sangre del cuerpo humano y está en shock. El paciente tiende a desmayarse, está inconsciente y hay que meterle líquidos a no más poder. Ese va a ser el tratamiento, que ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Las lesiones graves por lo general pues no sangran profusamente en comparación con las lesiones relativamente menores. No es una regla de oro, pero comúnmente les mencionaba la vez pasada, si le clavamos un cuchillo a una persona, ¿le quito el cuchillo o no se lo quito? No me acuerdo quién me contestaba, no, no se lo quitamos, y efectivamente no lo quitamos, porque al momento de que yo lo quite, el cuchillo, aparte de que ya le soñamos los órganos y van a sangrar o están sangrando un poquito, el cuchillo lo que hace es hemostasia, está aplastando las arterias, las venas donde se rompieron, pero está haciendo hemostasia. Si yo lo quito, dejo de hacer la hemostasia y va a haber un desangradero en el paciente. Muy bien. MODE, ¿qué es hemostasia? Acuérdeme qué es hemostasia. Recuérdenos qué es hemostasia.
¿Qué es hemostasia, More? Es el fenómeno fisiológico que detiene el sangrado. Ok, es el fenómeno fisiológico y no solamente fisiológico, nosotros también lo vamos a realizar. Recuerden la clase pasada que les dije, si el paciente está sangrando, lo que hago es apretar. El apretar, hago hemostasia. Si yo le hago un torniquete, también es hemostasia. Si yo le pongo muchas gasas o muchas compresas y empaqueto esa herida, hago hemostasia, es decir, detengo el sangrado. Al momento de apretar los vasitos, detengo el sangrado. Eso es hemostasia dentro de primeros auxilios. Entonces, aquí les muestro la sangre precisamente arterial, que es rojo rutilante, y la sangre venosa, que es un rojo oscuro, ¿sale? Opaco. Entonces, ¿por qué? Porque el dióxido de carbono hace que mi paciente se vea así. El oxígeno nos hace que la sangre se vea así. Si un paciente tiene una enfermedad pulmonar, una alteración en el pulmón, comúnmente no vamos a detectar esto así. Comúnmente la vamos a encontrar un poco más oscura en un paciente con enfermedades pulmonares, ¿sale? ¿Por qué? Pues por la disminución del oxígeno en la sangre. No siempre, pero la mayor parte de los pacientes sí. Entonces es así como nosotros vamos a detectar, aparte de la presión que nos mencionaba Linet, el tipo de sangrado. Entonces yo así puedo decir, el sangrado es interno o es externo, porque hay que ponerle apellidos al sangrado. ¿El sangrado es interno o externo? ¿Es venoso o es arterial? ¿Es profuso o no profuso? ¿Es leve, moderado o severo? Entonces vamos poniéndole nombre y apellidos o características a los tipos de sangrado. La patogenia de las hemorragias. Bueno, podemos tener hemorragias por rexis. Este va a ser un origen arterial, venoso o cardíaco donde la ruptura se produce por debilidad de la pared vascular, que es incapaz de resistir a la presión sanguínea. Hay una alteración en las paredes de las venas, de las arterias y de los capilares o del corazón y hacen que se rompan de la nada. A eso se le llama en ocasiones aneurismas, que es el rompimiento de la pared del vaso sanguíneo, se rompe y hay una hemorragia. ¿Sale? Muy bien. Vamos con los de segundo semestre. Queta. ¿Cómo se llama la pared de los vasos sanguíneos? ¿Cómo se llama esa pared de los vasos sanguíneos? Lo mencioné en la clase pasada y en las antepasadas en el sistema cardiovascular. ¿Cómo se llaman esas paredes? ¿Es la pared arterial? Ok, es la pared arterial, Linet, pero ¿cómo se llama esa paredcita? ¿Cómo se llama? Empieza con E. Túnica. La túnica. ¿Y cómo se llama esa parte de la túnica? ¿Es capa externa o túnica externa? Ok, esas son las capas que envuelven, pero ¿cómo se llama esa capita? ¿Cómo dijo? ¿Cómo se llama la capa que tiene los vasos? En la luz tiene una capa. ¿Endotelio? Endotelio, muy bien, efectivamente, se llama endotelio. Entonces el endotelio se puede llegar a romper junto con las túnicas que me están mencionando ustedes, se rompe y sangra, ¿sale? Eso es por una rexis. Puede ser por enfermedades o puede ser por una lesión traumática. Entonces puede ser por traumas, necrosis del tejido, degenerativo, porque pues, los viejitos conforme vayamos avanzando se va degenerando todo el cuerpo, o corrosión de la misma, ¿sale? Entonces puede ser por ese tipo de cosas que puede debilitar la pared vascular, el endotelio precisamente, o el endocardio en la parte del corazón y se rompe y pues sangra el paciente. Hemorragias por diapedesis. Aquí va a ser producida por una microcirculación vascular, de preferencia en capilares sanguíneos por lesiones de la pared del endotelio o de la membrana basal que contienen los vasos. En este caso, directamente en los capilares. Y puede ser causada por hipoxia, por algunos tóxicos o medicamentos, o ambientales, o por avitaminosis de la vitamina C. Entonces, si no hay vitamina C, podemos tener este tipo de alteraciones en la capa del endotelio o de la pared de la arteria, del capilar. Espérenme tantita. Viviana, Karina, Jocelyn. Déjenme nada más. Alguien me puso aquí una pregunta. Profe, no lo escucho entrecortado. Creo que es mi internet.
¿Alguien más me escucha entrecortado o puede ser internet de Linet? Yo igual Igual. casi no lo escucho. Igual. Yo también casi no lo escucho. Ok, ese es mi internet entonces. Espérenme tantito. Bueno, espero que ya me escuchen un poquito mejor. Muy bien, déjenme 12:30. Entonces, dentro de esta diapéresis va a haber una lesión del endotelio, una alteración paratrófica, es decir, una disminución de del endotelio, va a haber una necrosis o muerte del mismo endotelio y un desprendimiento del mismo, por lo cual va a haber alteraciones de la membrana basal o de las túnicas que me estaban refiriendo y se va a romper el vaso. Va a aumentar la permeabilidad vascular y puede haber una gran magnitud de la presión que ejerce el mismo vaso y romperse. Pregunta del millón. Si yo tengo la presión muy alta, que sea hipertenso, pero tengo presiones muy altas, ¿se puede romper el vaso? Si yo tengo la presión muy alta, chicas, ¿se rompe un vaso sanguíneo o no se rompe? Sí. Sí, así es, efectivamente. Sí, puede haber hemorragias por el aumento de la presión. ¿Dónde nos damos cuenta que los hipertensos, en los ojos, en la conjuntiva, se puede romper el vaso y es cuando hay sangrados en la conjuntiva, porque se le subió la presión? Un evento vascular cerebral, se rompe un vaso sanguíneo importante del cerebro y hay una hemorragia importante. Y entonces tenemos precisamente ese evento vascular cerebral por hemorragia. Se rompe un cacho, un pedazo del corazón, una arteria del corazón y entonces también tenemos hemorragias cardíacas. Entonces sí, por este diapéresis, que es lo que estábamos mencionando, la lesión del endotelio se vuelve más pequeño y se rompe. Y si ejerce más la presión arterial en el vaso, pues se va a romper. Hemorragias por trastornos de hemostasia, es decir, por mal funcionamiento fisiológico que nos comentaba Adolfo en una de las preguntas, que no haya precisamente la formación de se me fue el nombre, de un acúmulo de plaquetas y del sistema de coagulación, una mala coagulación en la sangre y entonces va a haber una hemorragia, ¿sale? Entonces, probablemente se va a producir por alteraciones de las células de las plaquetas y de mecanismos de la coagulación. Si mi coagulación, como por ejemplo en las hemofilias, no está alterada de alguno de los factores importantes o alteraciones también en la vitamina K, que la vitamina K son importantes para mecanismos de la coagulación, pues vamos a tener precisamente alteraciones y hemorragias importantes en el cuerpo. La clasificación pues va a depender según su origen, si son de origen arterial, venoso o capilar. Entonces ahí le damos uno de los primeros apellidos o nombres a la hemorragia. Hemorragia arterial, hemorragia venosa o hemorragia por capilar. Según su naturaleza, si es una hemorragia externa o interna. Entonces, externa es que sale fuera del cuerpo. Hemorragia interna sale fuera del sistema vascular, pero hacia una cavidad. Entonces, hemorragia interna y externa. Según su gravedad, y esto va a depender de los litros de sangre que ha perdido el paciente. Dijimos que la volemia es aproximadamente entre 4 a 6 litros aproximadamente, una media de 5 litros. Entonces, siempre lo vamos a tomar con la media de 5 litros, a menos que el paciente sea muy alto y muy grande, gordito, pues a lo mejor tiene 6 litros, ¿verdad? Si el paciente es una cosita de nada, flaquito, a lo mejor tiene entre 4, 5 y 5 litros de sangre. Entonces, se va a llamar leve cuando el paciente ha perdido menos de 500 mililitros o centímetros cúbicos de sangre. Moderadas cuando el paciente ha perdido entre 500 y 100 centímetros cúbicos o mililitros de sangre. Y aproximadamente un 10 a un 15% de la volemia, más o menos representa eso. Muy graves, de 150 a 300 centímetros cúbicos o de 1.5 litros a 3 litros de sangre. Es decir, entre un 30 y un 60% de sangre se ha perdido. Y masiva, que es mortal, es mayor de 3 litros o 300 centímetros cúbicos o mililitros y se pierde más del 60 al 100% de la volemia. Entonces quiere decir que el paciente masivamente pues se va a descompensar y puede llegar a morir por el shock hipovolémico que a partir de estos dos, del muy grave y grave, empieza a haber. Bueno, también dentro del modelo. Entonces, esa es la clasificación. Entonces, le podemos dar nombre. Una hemorragia arterial externa leve. Una hemorragia venosa interna moderada.
Entonces, le vamos poniendo nombre de acuerdo al origen, de acuerdo a dónde se encuentra, de acuerdo a la cantidad, a la gravedad que se tenga con el paciente. Y bueno, ¿dónde se encuentran? Exteriorizadamente puede haber otorragias, epistaxis, hemoptisis, hematemesis, rectorragias, hematuria, hematoquesia y melena. Son signos, perdón, son síntomas que nosotros podemos ver y valorar en el paciente que tiene una hemorragia. ¿Qué es otorragia, Viviana? ¿Qué sería otorragia? Es el que sale por los oídos. Una hemorragia por los oídos. Oto, oídos, ragia, sangrado. Entonces, efectivamente, sangrado en los oídos. Lupita, usted alzó la mano. ¿Qué es una epistaxis, Lupita? Sangrado de la nariz. Sangrado de la nariz. Así es, Alessandra. Epistaxis, sangrado de la nariz. Hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Por la boca. Sangrado por la boca, efectivamente. No una gengiborragia. Gengiborragia es sangrado por las encías. La hemoptisis viene desde adentro del cuerpo, desde el estómago y sale como vómitos. Hematemesis. Vómito con sangre. Vómito con sangre, muy bien. Que va con alimento y sangre. Rectorragia. Por el Sangrado recto. por la vía- Sangrado por el recto. Hematuria. Sangrado en la orina. Sangrado O en la sangre en orina. la orina. Exacto. Hematoquesia. ¿Qué es la hematoquesia? Es igual por el recto. Es igual por ¿no? el recto, ¿no? Así es. Viene un poquito más arriba. ¿Y melena? ¿Son las heces oscuras o con sangre? Puede Con venir. sangre visible. Así es la sangre que ya es coagulada porque el sangrado es más arriba, ya sea en el sistema digestivo alto o en el sistema digestivo bajo, pero un poquito más arriba porque ya se coaguló. ¿Vale? Aquí la diferencia también, se me olvidó decirles de la hemoptisis. El sangrado, más que venga del sistema digestivo, viene del sistema respiratorio, ¿sale? Y la hematemesis es el sangrado que viene del sistema digestivo. Entonces, esa es la diferencia entre... Ese cuando se presenta también cuando tose, bueno, cuando toses. tosen. Viene. Si es cuando tosen y hay esputo o flema. Bueno, la flema, el término correcto es esputo. Junto, no separado, no como grosería. ¿Sale? Entonces crean el esputo con flema, ¿sale? Que es la flemita con sangre. Entonces puede ser por la vía respiratoria. Muy bien, Guadalupe. Perfecto. Déjenme. Muy bien. Nos vamos a quedar hasta ahí. Les muestro de una vez la siguiente tarea. La siguiente semana vamos a iniciar con las luxaciones. Ya nos falta poquito de las hemorragias. Empezaremos con las luxaciones, pero de una vez les dejo la tarea sobre los esguinces. No recuerdo a quién le toca exponer. Dentro de los esguinces vamos a realizar el resumen. Perdón, no son esguinces, son fracturas. Fracturas. Ya lo puse. Fracturas. Dentro de las fracturas vamos a tomar la definición, la clasificación, el cuadro clínico y el tratamiento de las fracturas. Esto no, porque esto lo copié de la otra tarea. Que lo hice hoy en la mañanita. Les dejo 3 artículos sobre fracturas. Pueden utilizar uno, pueden utilizar todos para complementar o pueden utilizar alguna otra bibliografía. Recuerden siempre poner esa misma bibliografía. A quien le toque exponer, recuerde que me tiene que mandar la exposición y no tiene que subir la tarea, tiene que subir la exposición aquí. Se las dejo para el siguiente sábado. El siguiente sábado terminamos las hemorragias, que ya nada más nos falta muy poquito, y comenzamos con las luxaciones. Entonces, creo tarea. Para esta semana, pues no hubo tarea porque tienen examen bimestral.
Muy bien, chicas. Eso sería todo para las de segundo. Ya les dejo 8 minutos de descanso. Para los de, para los de tercero. Los de segundo se vuelven a conectar para terminar el examen semestral de Anatomía 2, por favor. Las de tercero, nos vemos la siguiente semana en las siguientes clases, ¿sale? Cuídense mucho para Guadalupe, Linet, Vale. Creo que no me va a faltar. ¿Sale? Las de segundo semestre se vuelven a conectar, por favor. Los veo en un segundo.